Hola, buenas. Yo soy el doctor Rojas y hoy día vamos a conversar de leucemias. ¿Ya? Las leucemias en el fondo son el cáncer de glóbulos blancos, que en el fondo es la neoplasia maligna derivada de la proliferación anormal de leucocitos en la médula ósea que secundariamente pasan a la sangre. ¿Ya? En general son más frecuentes en hombres, en un 56% versus las mujeres. Em, Varían según la edad, según el tipo de leucemia. ¿M? En Estados Unidos, al menos, el 25% de todos los cánceres que se presentan en niños menores de 20 años son leucemias linfoblásticas agudas. En cambio, en adultos, en especial en mayores de 50 años, las leucemias en general corresponden a menos de uno en 10.000. En el fondo, son mucho mayores las leucemias en niños que en adultos. ¿Ya? Eh, En general, los casos estimados a tratar en Chile son altos. En Chile el total de egreso hospitalario en el fondo 2005-2006 fueron de 7.700, 7.000 personas por leucemia. eh, y la tasa de mortalidad en ambos géneros en general fue de 3,7 por cada 10.000. ¿Ya? Entonces, en general, Chile en eso estuvo bastante bien en los manejos de las leucemias crónicas y agudas. ¿M? Las tasas de sobrevida relativa en 5 años ha ido aumentando las últimas décadas. En los años 60 la sobrevida en la leucemia era de un 14% a 5 años, máximo será bajito. En los 70 se elevó a un 22% y ya en los 2000 ya era cercano al 48% dependiendo de hartas cosas, raza, género, edad, etcétera. ¿Ya? En general en Chile las leucemias linfáticas agudas en menores de 75 años tienen una sobrevida de un 73% y en mayores cercana al 25%. La mieloide aguda, como 50% en menores de 15 años y 26% en mayores de 15 años. En cambio, las crónicas en general, em, en menores de 15 años la sobrevida es del 75% y en adultos al 80%. O sea, en el fondo son buenas tasas de sobrevida las que actualmente están en Chile. ¿Ya? La leucemia es una enfermedad maligna. Mencionamos de las células eh, de la sangre, que es parte en la médula ósea y que desde ahí se pueden extender. Y los tipos celulares pueden ser mieloide o linfoide. ¿Ya? Incluso hay una en que son ambos. Pero esas son un grupo menor al 5%. ¿Eh? Y de estas, cada una, las mieloides o las linfoides, pueden manifestarse en forma aguda o forma crónica. ¿Ya? Eh, por lo tanto, hay que entender y conocer cada una de ellas. ¿Ya? Primero, sus síntomas. En general, las leucemias producen síntomas secundarios a la insuficiencia medular por la anemia, por los déficits de neutrófilos, por la trombocitopenia. Por lo tanto, los síntomas general tienen que ver con eso, con fatiga, em, cansancio que tiene que ver con la anemia, con fiebre, sudoración nocturna, dolor óseo, disneas, hematomas, que esos últimos tienen que ver con el déficit de plaquetas, sangrados fáciles más de algún sitio, encías, nasal, metrorragia, infecciones recurrentes, pérdidas de peso, dolor abdominal, eh, linfadenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, ¿ya? Em, en general, todo paciente que presente fatiga de causa desconocida debería solicitarse un hemograma completo y una VHS que nos permita al menos plantear dentro de los estudios de fatiga el descartar una leucemia. Y en pacientes con linfadenopatía de origen desconocida deben incluir exámenes y derivar a especialistas, aquellos que tengan al menos linfadenopatías mayores de 6 semanas, con aumento brusco en los tamaños de los ganglios, quizás mayores a 2 centímetros, eh, que sean generalizados, que se asocien a esplenomegalia, sudoración nocturna o pérdida de peso. Todos esos son síntomas de alarma. ¿Ya? En general, los pacientes con hematoma, sangrado púrpura o síntomas sugerentes de anemia que tengan hemograma completo y VHS, deberían en el fondo también, si no uno no tiene algo claro, ser derivados idealmente a hematología, oncología y ser hospitalizados en el fondo para completar algún estudio más dirigido. ¿M? En los pacientes que tienen un recuento de glóbulos blancos, frotis sanguíneo sugerente de leucemia, idealmente tienen que ser referidos de inmediato a alguna urgencia y se hospitalizan de inmediato, o sea, menos de 24 horas.
Las leucemias crónicas, en cambio, uno pudiese tener un plazo de hasta 2 semanas, 14 días, ¿ya? Lo mismo si es que uno ve pacientes con esplenomegalia persistente, que nos obligan a estudiarlo, pero quizás no tenemos esta urgencia de horas, ¿ya? Vamos a ir hablando entonces de algunas específicas. Leucemia mieloide aguda, ¿ya? En general siempre tomar ahí hemograma completo, ver si es que hay blastos. Uno toma aspirado médula ósea con biopsia, el aspirado en general es seco. Y ahí lo que uno busca es blastos en médula ósea mayor al 20% son los que harían el diagnóstico según la OMS. ¿Ya? Uno puede buscar inmunofenotipificación y ahí uno pudiese no exigir este 20% de blastos si es que hay alteraciones de alguno de todos los genes que pudiesen generar estas alteraciones, que yo se los voy a mandar en detalle, o alguno de los genes que generan translocaciones o delecciones de algunos cromosomas. Dentro de eso, los peores en general son las monosomías del cromosoma 7 y las alteraciones del cromosoma 5. ¿No? Uno recomienda siempre estudio de protrombina, TTPK, fibrinógeno, dímero D, sobre todo si se sospecha coagulopatías de consumo. Hacer estudio de función renal, hepática, calcio, fósforo, albúmina y estudio con marcadores moleculares dirigidos en el fondo por el tema de las leucemias. Tomar radiografía de tórax buscando aumento en el mediastino. em, Cultivos bacterianos, micóticos en sangre, orina, otros sitios, serologías virales, VIH, em, hepatitis B, C, Chagas, toxoplasmosis. En pacientes con síntomas del sistema nervioso central, considerar estudio de líquido cefalorraquídeo. En pacientes con factores de riesgo cardiovascular, considera tomar ecocardiograma. Solicitar estudio de HLA en pacientes que se planifique realizar un trasplante de médula ósea. Evaluar el tratamiento odontológico, importante poder ir definiendo los factores de riesgo, ¿ya? Y hay algunos factores que son factores pronósticos adversos que uno ve en estos tipos de leucemia, como la edad, mayores de 60 años, algunos signos de mielodisplasia, em, los leucocitos que sean mayores a 30.000, alteraciones en los cromosomas 5 y 7 que yo les mencionaba que eran los más graves, leucemia secundaria, tratamiento de quimioterapia previo, con síndromes mielodisplásico o mieloproliferativos. Todos esos son síntomas, factores eh, adversos, ¿ya? En general uno siempre recomienda educar a la familia, al paciente, porque esto mejora el apoyo interdisciplinario y en el fondo el que el paciente participe en los manejos, en los tratamientos. Después tenemos la leucemia promielocítica aguda. En general uno debiese tomar los mismos exámenes que fuimos mencionando y considerar acá además algunos más específicos de inmunofenotificación, como CD34, DR negativo, CD13, CD33, entre otros. ¿M? Y una vez que está uno sospechando esto, siempre derivar con hematólogo. Y la leucemia linfoide aguda, también no, prácticamente generan los mismos estudios, los mismos exámenes, y en ellos los factores de adversos de pronóstico son la edad mayor a 35 años, leucocitos mayor a 30.000, si es que la leucemia es de tipo B, y mayor a 100.000, si es que es de linfocitos T. ¿Ya? La mala respuesta a la prednisona al día 8 también es un factor pronóstico adverso cuando uno ve blastos mayores a 10.000 usando prednisona más de 8 días. La falta de la remisión completa de los blastos y las alteraciones desfavorables en algunos genes. ¿M? Específicamente ahí el 9 al 12 y translocación del 4 al 11. ¿M? Em, de ahí, en general, del tratamiento, la leucemia mieloide aguda, el tratamiento principal es la leucorreducción farmacológica con hidroxiuria en altas dosis, 4 a 5 días. Hidratación endovenosa, evitar las transfusiones, leucoféresis en caso de que hayan leucocitosis muy extrema o signos de leucostasis. Uno puede instalar catéter venoso central transitorio tunelizado con reservorio. Siempre educar a la familia, educar al paciente, psicoterapia, eso mejora el estrés y mejora la adhesión al tratamiento. Y del tratamiento después específico, es con quimioterapia. La inducción se hace con citarabina en dosis convencionales, puede asociarse con
daunorubicina o idarubicina. Y después de la remisión, la quimioterapia que uno utiliza es de consolidación con dosis altas de citarabina que se intensifica y se prolongan estos periodos, especialmente en menores de 60 años. ¿Ya? En aquellos que no están en condiciones de tolerar esto, eventualmente uno plantea el ingresar a manejo paliativo y uno puede utilizar transfusiones o hidroxicarabina para controlar el recuento de leucocitos. ¿M? En pacientes mayores de 60 años con leucemia mieloide aguda, que están en estado funcional bueno, sin enfermedades, pueden ser susceptibles de recibir un tratamiento asociado con ARAC y antraciclina. Y en pacientes de este rango que podían recibir tratamientos paliativos, uno pudiese utilizar este ARAC en forma subcutánea. Eventualmente uno puede evaluar también la indicación de trasplante de médula ósea, pero eso en general en los comités de trasplante hematológico, ¿no? De ahí, del manejo de la leucemia promielocítica, el tratamiento de elección es con natra, con el ácido transretinoico, que se divide en dos tomas cada 12 horas. eh, Inicialmente apenas se hace la sospecha. Debe evaluarse precozmente la presencia de disnea, de saturación, fiebre, ganancia de peso. Uno debe dejar dexametasona hasta que los síntomas se resuelvan. em, y en pacientes que no son candidatos a quimioterapia intensiva, debiese tratarse con antraciclina para la inducción y otra después para continuar en el fondo las terapias hasta la etapa de consolidación. Uno recomendaría usar mantención con 6 de captopurina o metotrexato oral y siempre psicoterapia a la familia y al paciente. Después, las leucemias linfoide aguda. El manejo en general es con hiperhidratación endovenosa con bicarbonato, sobre todo si el producto calcio-fósforo es menor a 40 y uno puede además agregar alopunirol vía oral, instalar catéter venoso central, psicoterapia a la familia del paciente y después hay protocolos específicos en el fondo para el manejo de la leucemia linfoide aguda, con protocolos tipo BHM y protocolos hiper-CVA, que en el fondo tienen mayor toxicidad. Post remisión o consolidación se utiliza la citarabina y el metotrexato en dosis alta, similar a como se ocupaba en la inducción. Y en pacientes jóvenes uno puede incluso utilizar dosis más intensas. ¿M? Siempre dejar profilaxis de neumocisto girovechi, usando clotrimoxazol oral 3 veces a la semana durante todo el tratamiento. Y uno sugiere utilizar, o se sugiere utilizar metotrexato oral y 6 mercaptopurina por 2 años. ¿Ya? En los pacientes mayores de 65 años que tienen mayor riesgo de complicación y menos probabilidad de lograr una remisión completa, se recomienda realizar tratamientos paliativos con transfusiones, eh, con medicamento oral, endovenoso, em, buscando evitar las recaídas y siempre evaluar en comité la eventual posibilidad de trasplante de médula ósea. Ya después pasemos a las leucemias crónicas. Que las leucemias crónicas se manifiestan por síntomas tumorales insidiosos. En el fondo tiene menos síntomas agudas, pero uno a largo plazo las puede identificar igual por presencia de adenopatía, la hepatoplesnomegalia, pero incluso la gran mayoría uno los descubre por el hemograma que sale alterado. Y ahí en el fondo lo que hay que ir a observar son las linfocitosis. ¿Ya? En general la insuficiencia medular es menos marcada que la leucemia aguda. Muchas veces son asintomáticos y solo se logra el diagnóstico por estos exámenes de rutina. Siempre en ellos completar estudio con hemograma completo, buscando la linfocitosis absoluta, que en un fondo uno lo dice cuando es 5 por 10 elevado a 9. em, Anemias, neutropenias, trombocitopenias. Al frote uno puede ver linfocitosis de apariencia madura, con presencia de células viables. eh, eh, Tomar test de COMS directo, inmunotificaciones, inmunoglobulinas plasmáticas, buscando hiperproteína monoclonal en el 5% de los pacientes, hacer estudios de biopsia médula ósea, biopsia ganglionar. Hay estudios citogenéticos que uno debería incluir, incluyendo las
Los estudios de triptosomía 12, 13, el 14, 11, entre los cromosomas implicados. Em, Hay algunos otros estudios, como la mutación del gen IG, que en el fondo son opcionales, y siempre estudiar en estos pacientes función renal, hepática, HDL, uricemia, calcemia, fosfemia, potasio, que también se altera, ¿ya? Radiografía de tórax, a nivel abdominal, al menos una eco, ideal un TAC, para ver la hepato y esplenomegalia, que eventualmente pueden aparecer, ¿ya? Los criterios en el fondo diagnósticos son esa linfocitosis absoluta, que en el fondo son más de 10 por 10 elevado a 9 o más de 5 por 10 elevado a 9, al menos persistente por 4 semanas. Infiltración de leucocitos en la médula ósea mayor al 30% o clonalidad de linfocitos determinado por un inmunofenotipo con coexpresión de CD19 y CD5. ¿Ya? Eh, un grupo de pacientes presenta una variante intermedia entre leucemia linfoblástica crónica y leucemia prolinfocítica llamada LLC-LP. Estos es raro y están presentes entre un día un 50%. Em, en ello, en general, uno lo que hace es estudio igual de cadenas kappa o lambda, ¿ya? Y siempre derivar a hematología. Después, la leucemia mieloides crónica, uno busca leucocitosis con desviación izquierda, presencia de todas las formas maduras en sangre con exceso de basófilo y eosinófilo. ¿Ya? En general hay plaquita elevada, hay VHS muchas veces baja, y, en médula ósea hay hipercelularidad. En el cariotipo interesa buscar el cromosoma Filadelfia, que puede estar hasta en el 95% de los casos. ¿Ya? Toda muestra periférica debe ser confirmada con una muestra de médula ósea, y con eso en el fondo uno va a ir planteando los manejos. Dentro del manejo, en paciente asintomático, en estadio fitness A y B asintomático, en las etapas precoces no nos requieren tratamiento, solo observación clínica y de laboratorio cada 3 4 meses, ya que la terapia no ha demostrado prolongar la sobrevida. Y en pacientes asintomáticos pueden ser controlados en atención primaria con indicación de referencia a especialistas. En pacientes sintomáticos, la quimioterapia es lo que deberíamos utilizar, en especial si hay síntomas B, citopenia inmune, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías compresivas, eh, disminución en general de la linfocitosis, anemia, plaquetopenia. El tratamiento en general son análogas de purina, fludarabina y cladribina y el clodambucil. En menores de 65 años, estos son los que tienen mejor respuesta. ¿M? En ellos, en general, uno puede considerar sumar en el fondo otros fármacos inmunosupresores y siempre psicoterapia y educación al paciente y la familia ayudan en el fondo a mejorar la adherencia. Evaluar en comité si es que pueden contarla con la opción de un trasplante de médula ósea. Después, la leucemia mieloide crónica, en general la indicación es la hidroxicarabina, está recomendada como tratamiento inicial, sobre todo en presencia de alguna alteración genética. El melisato de imitanib, sobre todo en aquellos que tengan cromosomas Filadelfia positivo. Eso en el fondo es la indicación de primera línea en quienes está confirmado. Y en ellos también evaluar eventualmente el tema del trasplante de médula ósea. Ya siempre estos pacientes están atentos a las complicaciones que puedan hacer. De las más habituales, las neutropenias febriles. Indicación de hospitalización y aislamiento inmediato, siempre partir en ellos antibióticos de amplio espectro, eh, al menos agregar ceftriaxona con amicacina y de ahí hacia arriba. Uno en general parte dejando incluso eh, tazonam con amicacina, algo en general en el fondo más fuerte, más intenso. ¿M? En manejo en general. Siempre los pacientes que tienen neutropenias, plaquetopenias y en el fondo que están con algún tipo de cáncer, uno les busca un ambiente limpio, libre de polvo, ventilación, calefacción adecuada, hacer con cloro, abundante agua. Ahí uno les recomienda no estar en cama todo el día, pero evitar en general los lugares públicos.
para evitar en un fondo foco infeccioso, buscar actividades de entretención, hacer actividad física moderada, eso le ayuda a mejorar también el estado anímico. La alimentación, alimentos altos en fibra, cocidos, abundante líquido, agua, tener ojalá utensilios propios, no usar servilletas de papel, no beber jugos con fruta cocida, no beber agua sin cocer, en el fondo nos ayudan a prevenir infecciones. De ahí en los cuidados de la piel, siempre ducha diaria, nunca en tina, secado con toalla limpia y suave, de uso exclusivo. Lubricar con cremas hidratantes, evitar utensilios cortopunzantes, al afeitarse preferir máquinas eléctricas, lavado manos permanente, en damas no usar tampón, observar siempre lesiones si es que empiezan a aparecer, cepillado dental siempre suave, después de cada comida, con colutorios, con suero, pueden ir alternando para hacer un mejor cuidado de la cavidad bucal. Sonarse suave para evitar daño en la parte nasal, evitar la epistaxis. em, del tránsito intestinal, intentar que tengan evacuaciones diarias, entonces aumentar la cantidad de fibra, prefiriendo el que consuman fibra cocida. Eventualmente uno puede agregar fritenema o aloe vera para poder mejorar ahí el tránsito intestinal. En los controles post-quimioterapia, en general tienen controles al día 10, 13, 16, 18, pero eso los ve en general hematología, por lo tanto siempre los pacientes se tienen que derivar. Algunos se siguen con hemogramas, como los usuarios de Initamib, em, y en general uno siempre tiene que considerar en ellos también, en los que están más graves, el manejo con cuidados paliativos y ingresarlo en el GES con todo lo que corresponda. ¿Ya? Hay un montón de detalles más, por lo tanto yo para comentarles de los manejos en específico y en detalle, yo les voy a mandar artículos directos de UpToDate para que ustedes puedan revisar. Les voy a mandar igual las últimas guías mensal y algún otro artículo que pueda ser interesante para si es que quiere alguien revisar y más del tema. Un abrazo, que les vaya súper bien.